Ácidos y bases. El objetivo es comprender los principios y leyes básicas que explican las reacciones ácido-base. A nuestro alrededor nos encontramos con una serie de sustancias químicas que pueden ser clasificadas tanto como ácidos como también como bases. Y también existen otras sustancias que sin saberlo van a tener una naturaleza ya sea ácida o básica. En el caso de los ácidos se utiliza comúnmente este concepto para caracterizar el sabor del limón o las naranjas. En cambio, el concepto de base no se utiliza con cotidianidad, sin embargo se utiliza en el hogar. Tanto el conocimiento de los ácidos de las bases es importante para poder descubrir cuáles son los efectos de algunos fenómenos, como por ejemplo el ardor del estómago. Los ácidos y las bases tienen propiedades que nos permiten distinguirlos. Por ejemplo, en el caso de los ácidos van a ser sustancias que se decoloran frente a la sustancia fenolftaleína, cambiando de color. También reaccionan con algunos metales desprendiendo hidrógeno. Son capaces de disolver sustancias, pierden sus propiedades al reaccionar con bases y en disolución acuosa dejan pasar la corriente eléctrica. También podemos caracterizarlos por su sabor agrio, como por ejemplo el vinagre y el limón. Por su parte, las bases tienen un sabor cáustico o amargo, como por ejemplo la lejía. En disolución acuosa, azulean el papel o tintura de tornasol, es decir, cambia de color a color azul. Dan color azul a ciertos colorantes vegetales, precipitan sustancias disueltas por ácidos, pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos, lo mismo que hacían los ácidos. Son suaves al tacto pero corrosivos con la piel, es decir, destruyen los tejidos vivos. Producen una sensación untuosa al tacto, es decir, pegajosa, y se usan en la fabricación de jabones a partir de grasas y aceites. Ejemplo de bases van a ser aquellas sustancias que se utilizan, por ejemplo, para la limpieza en el hogar. Acá podemos observar un cuadro comparativo entre los ácidos y las bases. Por ejemplo, en el caso del sabor, los ácidos son cítricos o agrios. En el caso de las bases tienen un sabor más bien amargo. Los ácidos reaccionan con algunos metales, desprendiendo hidrógeno gaseoso. En cambio, las bases no reaccionan con los metales. Los ácidos van a reaccionar con grasas y materia orgánica. No así en el caso de los ácidos que no presentan tal reacción. En el caso de la fenolftaleína no cambia de color con los ácidos, pero sí lo hace con las bases. Por ejemplo, ¿podrías explicar por qué algunas joyas de plata o adornos metálicos se limpian con disoluciones de ácidos débiles para que brillen? ¿Y por qué se usará soda cáustica en lugar de ácido muriático, ambos disponibles en ferreterías para limpiar los desagües? Fácil. Dijimos que en el caso de los ácidos tenía la característica de reaccionar con los metales. Por lo tanto, para limpiar un anillo que va a ser formado, ¿cierto?, por un metal, que en este caso es la plata, lo que hace es correr la primera capa, ¿cierto?, de plata, por lo tanto queda limpio. En el caso de la soda cáustica, al ser una base, lo que hace es reaccionar con las grasas